Entonces, vamos a hablar de las vigas sección T y L. Y en primer lugar, vamos a hablar de la sección T. Y eso se refiere a la losa y viga interior. Entonces, imagínense una losa visto de forma transversal y la viga va a estar aquí. La viga llega a formar parte de la losa. Entonces, esta de acá está empezando a trabajar como una viga T. ¿Sí? Esta también empieza a trabajar como una viga T. Entonces, cuando se hacen las losas y las construcciones, muchas veces las vigas empiezan a trabajar así y no trabajan simplemente como una sección rectangular. Si vemos más de cerca esto, la idea es de esta forma. Ya No sea, se lo escuché. ya. Entonces, la forma de la viga T, aquí se encuentra el ancho. Este de aquí es el espesor de la viga, ¿sí? Y esta de acá es la altura. Este es el ancho del alma. Y este es el ancho del ala, B. Y esta distancia tiene que ser menor a 8 veces HF.
Entonces, estas vigas trabajan de acuerdo a una condición geométrica. Primera condición, que el ancho tiene que ser menor o igual al ancho del alma por 16 veces el espesor de la losa. Otra condición es de que el ancho tiene que ser así, más SI menos 1, les voy a explicar luego qué es esto, más SI, que es una separación, dividido entre 2. Y finalmente el ancho tiene que ser menor o igual a la luz libre dividido entre 4. Entonces, vamos a detallar esto. Esto de acá, de eje a eje, se conoce como SI, pero vamos a tener que colocar uno más. SI menos 1. Y el otro es SI. Solo vamos a recorrer un poquito, ha quedado muy pegado. Entonces, este valor de B tiene que ser menor o igual a B sobre B. B, el ancho del alma, más 16 veces el espesor de la losa. O este valor de B tiene que ser menor a el espesor del alma más la distancia entre eje a eje de una viga antes más la distancia de eje a eje de una viga después dividido entre 2, en el caso de que quiera hacer para esta viga, ¿sí? Una viga antes y una viga después. O sencillamente la luz libre entre vigas, dividido entre 4. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Cuando hablo de la luz libre, me refiero a esta distancia. Esa distancia. O podría ser
esa distancia. ¿Sí? Esa es la condición geométrica para que trabaje una viga T. Ahora hablemos de lo que es una sección L. Esta es una losa y viga perimetral. O sea, esto se refiere a que esta viga se encuentra siempre en los bordes. Si esto es una losa, entonces en este caso, la viga que estaría trabajando sería esto. Es el contorno, ¿no? Donde termina una losa, realmente se refiere esto a una viga de sección L. Si analizamos las condiciones de trabajo, esta es la altura H, este es el ancho del alma, y esa distancia tiene que ser menor o igual a 6 veces HF. Esto de aquí es HF. Y esta distancia es B. Las condiciones serían que B tiene que ser menor o igual al ancho del alma más 6 veces el espesor de la losa. B tendría que ser menor a el ancho del alma más S medios. Este valor de S se refiere a una viga que está cerca. Entonces, S es la distancia de centro a centro.
y también B a la luz libre dividido entre 12. Entonces, luz libre eso. También había olvidado que esta viga trabaja de esta forma. Aquí tengo lo que son los estribos. Aquí tengo un área de acero. Y esta también tengo un área de acero. ¿Sí? Entonces, esa es la forma geométrica de cómo estas vigas están empezando a trabajar. Pero también existen los que son la viga T aislada. O sea que no es como esto que forma parte de una losa, o como esto, ¿no? Forma parte de una losa y hasta cierto punto de la losa trabaja como una viga T. Pero esto se refiere a una viga que por naturaleza tiene la forma de una T. Ya ha sido construida como T. Entonces esto trabaja así. La altura de la losa. La altura. Y este es el valor de B. Esto es el ancho del alma, menor o igual a 4 veces HF. Y la única condición geométrica sería que esta altura tiene que ser mayor o igual a la mitad del ancho del arco. Porque si esto no se cumple, o sea, esto fuera muy delgado,
trabajaría simplemente como una viga rectangular, no como una viga T. Entonces es importante describir estas condiciones, ¿sí? Tanto de las vigas T, que actúan como vigas interiores, o L, que son vigas perimetrales, y finalmente las vigas T aisladas, ¿sí? Bien. Vamos a hablar sobre el análisis de secciones T y L. Uno, si C es menor o igual a HF, este valor de C es la profundidad del eje neutro. O sea que si el eje neutro está trabajando dentro de lo que es el patín de arriba, entonces decimos de que esto está trabajando como una viga rectangular de ancho B. Trabaja como si esto fuera una viga entera, ¿no? Si es que está trabajando el bloque de compresión dentro de del espesor de la losa. Ahora, si es que la altura del bloque equivalente A es menor a HF, entonces también está trabajando como una viga rectangular de ancho B. Entonces aquí le podríamos añadir algunas cosas que podemos hacer si es que se cumple esto. El momento último phi del momento nominal. Esta es la condición de diseño. Y a su vez esto es phi por el área de acero por Fy por D menos A medios. Lo que conocemos, y el valor de A es área de acero por Fy 0,85 por F'. ¿Ese es para momento nominal, Inge? ¿O cómo es? No, momento seguro. ¿Ya? Entonces, si trabaja como una viga rectangular, estas ecuaciones son válidas. ¿Sí? Y una preguntita, ¿es momento último igual eso o momento nominal? Esa parte digo, no lo entiendo muy bien. Momento último. ¿Sí? Momento último es phi por el momento nominal. Y momento nominal es momento último sobre phi. Esto es el seguro y esto es el nominal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Sigamos. Entonces, si sigue trabajando con una viga rectangular, esas ecuaciones también son válidas. Ahora, ¿qué pasa si el valor de A es más que el espesor de la losa? Entonces, en ese caso,
tengo lo que es una viga T o L. Eso quiere decir que si el valor de A, que es la profundidad del bloque de compresión, se pasa el espesor de la losa y entra en la parte del alma, entonces trabaja como una viga T. Imagínense, todo esto se está comprimiendo más esta parte. Como son diferentes secciones, entonces entra como viga T. Pero si el bloque de compresión solamente está dentro de lo que es el espesor de la losa, trabaja como una viga normal de ancho B. Entonces, ese punto Inge, es importante Inge, describir. en la figura A, ¿cuál es A en la figura? A es el bloque de compresión. Tengo aquí ¿te acuerdas que, Miguel, la forma era así? ¿Sí? Este es el valor de C. Y esto se puede idear a un sistema de parábola rectángulo. Y el valor de A era esto. Y este era 0.85 F'C por B. ¿Sí? ¿Está bien? Creo que es 0.85 nomás, ¿no? Entonces el valor de A es la profundidad de este bloque de compresión, que sencillamente es esto, ¿no? A es igual a beta 1 por C. Entonces este es el valor de A. ¿Qué profundidad tiene la compresión? Lo voy a dejar aquí porque esto es fundamental. Ahora, en el caso de las vigas T y L, el sistema es un poco más complejo, su análisis. Aquí tengo la viga T. Esto va a ser igual a esto No se le escucha, Inge. esto va a ser igual, el bloque de compresión pasa el espesor de la losa más
esta parte. ¿Sí? Entonces, si hacemos un análisis rápido de lo que está pasando acá, aquí tenemos una compresión por la viga T que va a ser igual a 0,85 de F'C por B por A. Y a su vez tiene que haber una fuerza que equilibre, que es una tracción, que va una parte del acero por Fy. Ahora acá tenemos lo mismo, una compresión 2, pero del ala, que va a ser B menos B W, solamente estas partes sombreadas, por HF por 0,85 F'C. Y hay una tracción 2 que está compensando esa compresión, que va a ser la otra parte del acero, la tracción. Entonces, haciendo un análisis de esta situación, se tiene que, aquí voy a escribir, por lo tanto, se tiene el momento nominal, va a ser AS1 Fy por D menos A medio, más AS2 por Fy por D menos HF medios. Obviamente que AS va a ser la suma de AS1 más AS2. Ojo que este AS2 no se refiere al acero de compresión ni nada, sino se refiere a este acero de abajo, AS1 y AS2. Finalmente, el momento nominal va a ser igual al momento nominal de 1 más el momento nominal de 2. Porque estamos considerando que hay una parte del acero que compensa este bloque y otra parte del acero compensa estos bloques. Por eso necesariamente tenemos que hablar de AS1 y AS2. Entonces, hay dos estados. Entonces, vamos a escribir eso.
para el primer estado, cuando se está comprimiendo el alma, voy a decir que A va a ser AS menos AS2 por FY, esto es AS1 en realidad, por 0,85 por F'C por BW. Es una ecuación importante. Y voy a decir que para el segundo estado, este AS2 va a ser igual 0,85 F'C por el espesor de la losa por B menos BW dividido entre la afluencia del acero. Entonces, tomando en cuenta esto, se saca el momento nominal. Esto sería el momento nominal. Sí, en base a esas ecuaciones. Ahora, hablemos acerca de la cuantía balanceada para este tipo de vigas. Entonces, la cuantía balanceada va a ser la cuantía base más una cuantía 2 por esto. Donde esta cuantía es beta 1 por 0,85 F'C sobre Fy por 6000 sobre 6000 más Fy. Y esta cuantía 2 es el área de acero 2 sobre el ancho del alma por eso. Bien. Para la cuantía máxima,
es igual a 0.75 de la cuantía balanceada. ¿Sí? Se mantiene lo mismo, pero en el caso del acero mínimo ya es diferente. El acero mínimo ya depende de dos situaciones. Primero, cuando el ala está a compresión, entonces el acero mínimo es igual a 14 Fy por B por D, o podría decir que es 0,8 raíz F'C sobre Fy. Entonces, esto del ala se refiere a esta parte. Si esta parte está con presión, entonces calculo el acero mínimo. Pero, ¿qué pasa si está a tracción? Eso podría ser un momento negativo, ¿sí? Cuando el ala está a tracción, el acero mínimo es 14 Fy por B por D. Del acero mínimo, también aquí lo mismo. Pero no mayor eso. Entonces, esta es una ecuación importante. Ah, eso sería el análisis de lo que son las vigas T y las vigas L. Lo que nos falta es hacer ejercicios.
Bien, algunas preguntas sobre esto. ¿Tienen preguntas, jóvenes? Disculpe, Inge, lo que acaba de, lo que estamos avanzando ahorita, ¿va a entrar al examen Inge o es para el segundo parcial? No, no va a entrar al examen. Se van a aplazar, muchachos. Ya está bien, Inge. Y otra consulta más. ¿De qué texto, Inge, está sacando estos formularios, Inge? Es que yo estoy en área rural y no estoy tomando apuntes, sinceramente, Inge. Quería, ¿de qué texto está sacando, Inge? En el Classroom están los textos que estoy utilizando para todo esto, ¿sí? Váyase a apoyo bibliográfico. Ahí está todo. ¿De acuerdo? Pero, Inge, la anterior clase creo que estaba indicando de que todavía no ha creado el Classroom, Inge, porque no, hasta ahorita no me llegó la invitación, Inge. ¿Sabes qué? Lo he puesto al grupo para que todos se conecten y creo que la mayoría ya se ha conectado. ¿Sí? Ah, ya está bien. A ver, lo voy a revisar. Gracias, Inge. Amable. Por favor. Ahora, si hubiera algún inconveniente, me refiero a que si por alguna razón no tienes el Classroom o algo ha pasado, todos los que tengan problemas que no estén en el grupo o no estén en Classroom, tienen que escribirme a mi WhatsApp personal y yo les voy a ayudar para que se unan, porque no vaya a resultar que, como ha pasado hoy día en una materia que tengo, hemos dado el examen y yo les digo, suban al examen y algunos no estaban en el Classroom. ¿Y cómo van a subir su examen si no están en el Classroom? Entonces, de una vez ese asunto tienen que preocuparse y solucionar, jóvenes. ¿Sí? Ya, ahora otra consulta, Inge, con acerca del proyecto, Inge. Usted ha indicado una cierta página en el avance que es casi prácticamente una gran parte solo teoría. Entonces, solo hasta ahí nomás es la presentación este viernes, ¿no, Inge? Sí, lo que hay que hacer es la descripción del proyecto, el esquema estructural y el predimensionamiento. Esas tres cosas. Inge, ¿y eso está en el Classroom? ¿Ha subido algún...? Claro, changos, ustedes se están Es- dejando, no les Estoy en dan el interés. Classroom, Inge, pero con qué nombre está, Inge? Porque no A ver, he encontrado. mira, ¿estás viendo el Classroom ahora? Guía para la elaboración de proyectos. Aquí está. ¿Sí? Inge, ¿y hasta qué página de la guía más o menos sería? ¿Sabes, Pamela? Te voy a mostrar. A ver, aquí está. Fíjense esto. Yo les he dicho que hagan el 1 y el 2 de esto. ¿Sí? Aquí está hormigón armado. El 1 y todos estos puntos. Estos son los capítulos de su proyecto. Entonces, los dos primeros tienen que hacer descripción del proyecto y configuración estructural con todos estos puntos. ¿Sí? Este análisis sísmico no es para esta materia, es para otra materia de décimo. Pero después van a hacer lo que es la hipótesis, la memoria de cargado, resumen de esfuerzos y elementos tipo, y la memoria de cálculo estructural. Eso es para el examen final. Para el siguiente van a hacer la hipótesis y la memoria de cargado y resúmenes. Y para el final es la memoria de cálculo y los planos. ¿Sí? Entonces solamente los dos. ¿De acuerdo? Con todos estos subtemas. Ahora, si quieren saber qué significa esto, aquí está explicado en qué consiste todo este asunto.
Ya tienen que leer. Lo han estado dejando pasar por alto y ya notó por las preguntas que hace. ¿Sí? ¿Qué más jóvenes? Está ahí en guía para la elaboración de proyectos estudiantiles. Ya una pregunta, específicamente qué va a entrar al examen. Jenny, va a entrar gigas. ¿Sí? Está bien, gracias. Gigas. No hemos hecho otra cosa. Creo que teníamos que hacer algo de SAP Inge en el proyecto. ¿Cómo dices, Jimmy? De algo con el programa de SAP teníamos que hacer algo, creo, Inge, para el proyecto. Claro. Entonces es para después, no ahora. Después Ah, nos ya, ya, vamos a meter, después del primer parcial nos vamos a empezar a meter al SAP luego. Inge, ¿qué va a entrar al primer ah, ya, ya, parcial? ¿Qué ya, tema? listo. Pero todo lo que hemos avanzado hasta ahora, menos vigas T y L. ¿Ya? Inge, una consultita. Janet, El proyecto que vamos a presentar, no, aún no vamos a calcular en el SAP, ¿verdad? no, Solo es cálculo como lo que nos mandó el formato, ¿no ve? Para poder hacerlo. predimensionamiento. Ah, eso sí, de dimensionamiento, ¿no? Ya, gracias, Y Inge. les he mandado unos textitos y además tienen que investigar en Internet. En Internet van a encontrar más información, ¿sí? Entonces ustedes también tienen que moverse en ese sentido, ¿de acuerdo? Y todos sus respaldos de sus investigaciones y demás, sus tablas que usen, pónganlo en anexos. Porque saben que muchas veces ha pasado que yo reviso delante de los alumnos el proyecto cuando las clases eran presenciales y le decía, ¿y de dónde has sacado este resultado? ¿Cómo has hecho? Y ese rato corría a su asiento y sacaba su cuaderno, ¿no? En mi cuaderno está. Ah, pero no está en el proyecto. No, está en mi cuaderno. No, señores, tiene que estar todo en el proyecto. Todo lo que no está en el proyecto no vale. ¿Entienden? Entonces, si tienen un respaldo, una tabla o algo así que hayan utilizado, pongan el respaldo en la parte de anexos. ¿Sí? Eso vayan empezando a formar su anexo. Entonces, no que esté en mi cuaderno, esté en mi celular o aquí en internet está, no. Tiene que estar en el proyecto, porque yo estoy revisando y estoy evaluando el proyecto. Para si no hay esa información en el proyecto, entonces no hay, sencillamente. ¿Sí? ¿Qué más, jóvenes, sobre esto? ¿Algo más? Inge, Dime, Leandro. uno más podría mandar el código del Classroom al grupo porque ahorita estuve viendo y no he encontrado. ¿Así? Les voy a mandar ahora mismo, porque después ya va a ser muy tarde, ¿no? Cuando el día del examen quieran el código.
Estoy mandando el código también de clase para que se pueda unir si es que ya han descargado la aplicación. ¿Sí? ¿Ya lo han visto? Sí. Ya, otra cosa con respecto al examen, he notado que algunos están pidiendo postergación de examen. Eso no es posible, jóvenes, ¿de acuerdo? Dirección académica ya ha puesto las fechas y cómo se van a llevar a cabo los exámenes y eso sí o sí tiene que funcionar. No podemos modificar, ¿de acuerdo? Lo que he tratado de hacer a fin de darles tiempo es para que ustedes puedan entregar sus trabajos hasta el día del examen, ¿sí? No antes. Así que necesitan organizarse. Dime, Gustavo, ¿qué pasó? Si puedo, es una sugerencia nada más, Inge, que se llama, el día viernes podemos dar el examen parcial y para su martes podría ser el proyecto. O para el lunes, Inge, igual el proyecto Sí, Inge. y da normal el examen, por favor. Sí, Inge, Sí, Inge. ¿Por qué? ¿Pero qué ha pasado? Inge, El es que proyecto que sea trabajamos para y como hoy día. fin de semana. La verdad es que algunos no manejamos muy bien el AutoCAD, y por eso estoy tratando de descifrar mejor. Oye, pero muchacho, ya estás en octavo semestre. Ya debías ser experto en AutoCAD. El trabajo, Inge. Trabajo, Inge, El 10 lunes que horas sea al el día, proyecto, la Inge. presentación del Con esta proyecto, por favor. pandemia no se puede, Inge. Yo les digo una cosa, jóvenes, si van a tener más tiempo, esperaría también que hagan un trabajo de mayor calidad, ¿sí? ¿Entienden? Así que no es nomás darse el tiempo y a última hora hacer las cosas como sea, ¿no? Ahora no tengo algunos trabajos que me han entregado en el pasado, ¿ya? Que parecía trabajo práctico, borrador. Entonces no les he aceptado eso, ¿no? Entonces no piensan de que basta entregar cualquier cosa. Ahora, si entregan ustedes un trabajo deficiente, entonces no lo voy a aceptar, ¿de acuerdo? Entonces, si necesitan más tiempo para el lunes, ya, perfecto, no hay ningún problema. Pero, por favor, no presenten un trabajo que no vale la pena o deficiente, como sea, ¿no? Está bien, Inge. Les voy a mostrar algo que es importante. Dentro de esto, de la guía, he incluido algunos dibujos para que ustedes puedan tener una idea de qué es lo que yo espero. A ver, fíjense, así es el croquis, con su margencito, referenciado. Estas calles se referencian así. Si es una construcción de un edificio, como es el caso, entonces se va a poner un cuadradito. Tablitas, así bien bonito. Tablas bien ordenadas, igual así. Bueno, en este caso, esto es para un puente, pero el predimensionamiento, ustedes ya saben cómo se hace. Entonces, todo bien ordenadito. El resumen del predimensionamiento también. Esto es para un puente, pero ustedes para hormigón hagan algo parecido. Las vistas 3D, fíjense, con margen. Aquí tiene su indicación. Este es de un puente. También pueden hacer. Ahora, fíjense esto, y esto quería llegar.
La vista en planta, miren cómo está. Esto es la viga, esto es la columna, aquí están los ejes, aquí dice planta primer piso, para el segundo piso es otra, o si se repite todas las mismas plantas de primer piso a quinto piso, por decir, ¿no? La misma. Pero noten que las columnas, por ejemplo, esta columna de acá es 35 por 35. Ahora, para el segundo piso es 35 por 30, o sea, va bajando la columna, no es lo mismo. Entonces, algunos le han metido todo esto 35 por 35, ¿no? O 30 o 40 por 40, ¿no? A fin de ahorrarse el trabajo, pero eso no es la realidad, ¿sí? Ahora, eso ustedes no van a hacer todavía, ya, esto es para la materia de fundaciones de noveno, pero los pórticos, fíjense, la losa y las vigas, porte transversal está en un trazo más lleno, ¿sí? Ese es el desplante donde están las fundaciones, siempre es más largo, y miren, las columnas están especificadas y hay distancias. No es simplemente copiarle del SAP el pórtico y imprimir, no es así. Sino que esto se puede trasladar del SAP al AutoCAD y del AutoCAD editar y mejorar. Ustedes ya vean cómo lo hacen eso. Ahí tienen YouTube y pueden consultar a personas que son muy hábiles en el AutoCAD y en el SAP y les pueden enseñar cómo hacer eso. Pero esto no me parece que es demasiado exigente, sino lo que yo les puedo decir que me parece que es lo correcto y cómo deberían hacerse las cosas. Entonces yo quiero que aprendan a hacer bien las cosas y hagan un buen trabajo. Entonces si necesitan tiempo hasta el lunes, perfecto, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Voy a modificar la fecha de entrega en el Classroom. Esa lista en 3D es del SAP 2000, ¿verdad? Sí, del SAP es. Y eso, Inge, entonces hay que dibujarla en apps. ¿O no, Inge, ¿Perdón? para subir ya al proyecto? Eso hay que dibujarlo nomás ya, Inge, hay que cargarlo nomás ya al SAP 2000, Inge, para poder presentar. Sí, para tener esta vista de aquí es necesario ya dibujarlo en el SAP, por lo menos, no necesitas cargarlo, solo dibujarlo en el SAP y vas a tener esta vista, ¿ya? Les he pasado unos videos para hacer todo esto. Están ahí en referencias bibliográficas o apoyo de material, no sé qué. Revísenlo, hay videos. Ya no les he dejado también a su suerte. ¿Entienden? Ya, está bien, Y por solo otra eso era parte, sé que era en AutoCAD. Gracias. el tiempo que tenemos es reducido, o sea que no puedo estar indicándoles cada paso, ¿no?, que van a hacer ustedes. Ya necesitan un poco tener creatividad y interés y empezar a adelantarse, ¿no?, a este trabajo. Ya saben lo que tienen que hacer, o sea que vayan adelantándose, jóvenes. Depende de ustedes. Ya les he aprobado sus planos a la mayoría. Otros ni siquiera me han mostrado, ¿no? No sé qué estarán pensando, pero ya tengo registrado qué planos están haciendo, ¿sí? Así que vayan trabajando en esa dirección. Inge, Bien, ¿algo más? Dime. esa vista en 3D en AutoCAD igual lo puedo hacer, ¿no, Inge? Te va a tomar mucho tiempo. Mi consejo, hazlo en SAP. ¿Ya? Hazlo en Ya. SAP. Una preguntita, Dime. Inge. ¿Qué pasó? La vista de los pórticos, de cada pórtico, por cada eje hay que hacer una vista, Inge, o... Sí, por cada eje. En este caso tienes 3 plantas. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pórticos. ¿Ya? Basta que hagas ya. uno, el siguiente lo vas multiplicando.
Ya no es que vas a resumir. Ahora, lo que no tienen que hacer ustedes es agarrar una hoja y en chiquitito ponerle varios pórticos por ahorrar papel, no. Entonces, mejor si en una hoja entra un pórtico, en otra otro pórtico y demás. Entonces, para poder imprimir en un solo documento, utilicen algunas aplicaciones o programas que imprimen documentos PDF. Por ejemplo, uno que yo uso bastante es el Primo PDF. Con eso puedes armar un libro PDF y funciona muy bien. ¿Sí? Entonces yo les aconsejo que utilicen esas aplicaciones para imprimir PDFs. Acuérdense de esto, el Primo PDF. Entonces aprendan a usarlo y van a ver que es muy bueno para imprimir proyectos. ¿Sí? Inge, una consultita más. Dime. Cuando estás cargando al SAP o estás dibujando en el SAP y quieres imprimirlo en hoja y no hacer captura, esa programita que usted mencionó en clase, ¿qué programita es? Para hacer capturas. No, para El SAP. imprimir. El Primo PDF es. El Primo PDF instala una impresora. ¿Sí? Y esa impresora El Primo PDF Drop, ¿no? Filset, ese es, ¿no, Inge? No, Primo PDF. Mira, tienes ahorita el SAP, ¿ves? ¿Estás viendo? Entonces Sí. voy a ponerle un archivo, a ver. No de aquí, a ver. Por ejemplo, tengo esto y lo que hago es ponerle esto. A ver, ahí ya tengo esto. Y voy aquí, fíjate, a Print Graphics. Y está como PDF. Pero aquí yo tengo que seleccionar en Print Setup, ¿no? Graphics. Y aquí selecciono. Mira, el Primo PDF me crea una impresora acá. Entonces le pongo OK. Y le pongo Print Graphics. Y me crea una impresora. Aparece esto. Le pongo crear PDF. Y le voy a poner ya SAP. Esto lo voy a poner. Y me va a crear esto. Ahora sí voy a ir a ver qué es lo que ha hecho. Me ha creado un PDF con la estructura. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces... Hice una pregunta. ¿Qué pasó? Y digamos, si tuviéramos dibujado el pórtico así en 3D y tomamos, digamos, solo captura nada más como imagen de todo el pórtico y así con el fondo negro, igual lo podemos, digamos, poner al proyector. Es que no puedes presentar un trabajo con fondo negro, ¿ya? No estamos ya, está bien. De acuerdo. No estamos a ese nivel ya de trabajos prácticos, de colegios, cosas. Es algo serio, jóvenes, ¿ya?
Entonces, investiguen cómo hacer, pregunten, pueden escribirme, ¿ya? Pueden escribirme y si tengo tiempo ese momento les voy a ayudar o responder por ver sus preguntas. Pero no lo dejen a última hora, ¿de acuerdo? Bien. Inge, un favor. No sé, el día ¿Qué pasa? sábado, domingo le podemos mandar. No te entiendo. Estaba diciendo, Inge, si al grupo podemos mandar, o a usted, a su personal, los proyectos que estamos haciendo. Y ahí nos puede dar una revisadita y decir, esto está mal, o esto cámbialo, y para hacerlo mejor, ¿no, Inge? Eso tendrías que haber hecho antes, ¿no? Sábado y domingo ya es muy tarde, pues, muchacho. Ya. Tal vez no tengo tiempo el domingo. ¿Qué vamos a hacer? Inge, pero entre semana puede ser. Claro, puede ser entre semana con anticipación. Ahora sábado, domingo me estás mandando. Yo no estoy a disposición 24 horas para atenderlos. ¿Ya? Si voy a tener tiempo, los voy a ayudar, pero tal vez no tengo tiempo. Entonces no voy a poder, así que háganlo con anticipación. Si me mandas hoy día una pregunta y no tengo tiempo, tal vez mañana voy a tener tiempo y te lo voy a leer y te voy a ayudar. Pero si es para mañana el trabajo y me mandas ahora, no voy a poder. Es poco probable que te pueda ayudar, ¿me entiendes? Así que vayan haciendo con anticipación, jóvenes. Bien, saquemos la evidencia, por favor, prendan sus cámaras. Deme un minuto, por favor. Bien, jóvenes, se fue el tiempo. Quedamos aquí. Tenemos clases más tarde, ¿no? ¿Sí? Sí, Inge. ¿Sí, Jenny? Sí, Inge. Ya, nos vemos.